Vamos a otros temas. Los mercados argentinos reaccionaron a la baja tras el triunfo de Javier Milei. Una bolsa que subió, pero un dólar que también tuvo efectos bien importantes. Vamos con todos los detalles de lo que han sido los efectos de las PASO para el fenómeno de Javier Milei, uno de los grandes ganadores de estas elecciones. Desde Buenos Aires nos acompaña Carlos Farah, consultor político y presidente de la consultora Farah Beghetti. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Ahora, con el paso de las horas, con las reacciones, con el análisis también mirando lo que va a suceder el 22 de octubre en las elecciones, uno se pregunta, y en casi todas las elecciones pasa esto, ¿qué pasó con las encuestas que de hecho daban en un tercer o cuarto lugar a Javier Milei, quien supera el 30% de los votos en este caso? ¿Fallaron las encuestas? ¿Qué pasó acá? ¿Cuál es un poco el análisis? Bueno, en primer lugar, digamos que lo que está sucediendo, como pasa en varios lados del mundo, es el fastidio con la política, también es un fastidio con responder encuestas, digamos. Estamos teniendo niveles de respuesta bajos. Por supuesto que las encuestas han entrado en desprestigio precisamente porque se arma este círculo vicioso de no logran proyectar y por lo tanto, digamos, generan menor credibilidad porque supone que son una herramienta de marketing y no realmente una herramienta de investigación. El fastidio con la política también hace que los votantes menos politizados, menos ideologizados, los que no son núcleos duros de las distintas fuerzas políticas, tienden mucho menos a responder encuestas y por lo tanto, digamos, hay una parte del público que claramente se queda afuera. Esto se agrava cuando además hay un actor en competencia con posibilidades que es vamos a decir, un cuestionador del statu quo político, Ya, ¿no? de la casta Como ha política, pasado como en le he dicho. varias veces en América Latina en los últimos 10 años, bueno, este es el caso de Milei y por lo tanto en algún momento responder por Milei en una encuesta no se vuelve una respuesta socialmente aceptable. Y entonces de esa manera, claro, digamos, los estudios se sesgan y estos fenómenos, digamos, son más difíciles de poder capturar. Ujú. A tu juicio, Carlos, ¿se puede hablar de un voto oculto y esto asimilarlo a lo que puede ser también el otro tipo de voto en estas elecciones, que es el voto castigo, voto bronca, como le dicen? Bueno, a ver, claramente, digamos, el voto de Milei es un gran expresión de fastidio con el statu quo de las dos coaliciones y para un personaje que con algunas propuestas disruptivas como la dolarización o el cierre del Banco Central o la libertad para portar armas, ha generado, por lo menos ha puesto títulos que han puesto a debatir al resto de la clase política. O sea, de alguna manera Milei durante un buen rato fue el que impuso la agenda y eso, digamos, ha generado expectativas en una parte de la población que, cansada de 3 gobiernos seguidos de distintos signos políticos que terminan con balance negativo. Y desde ese punto de vista, digamos, esta es un poco la base de lo que le permitió ayer llegar al 30%. Ujú. Y también en las declaraciones, bueno, es importante el análisis que se hace. Milei decía, somos la verdadera oposición, dejando totalmente afuera a la oposición tradicional, la derecha tradicional, representada por Patricia Bullrich en este caso, que también obtiene y está bastante más atrás de lo que es la figura de Milei. Sí, totalmente, sobre todo en función de las expectativas previas, ¿no? Porque la expectativa previa era que los dos precandidatos de Juntos por el Cambio, la principal oposición, juntaran un tercio, un 33% de los votos, y que Milei pudiese estar entre 20 y 22. Bueno, finalmente Juntos por el Cambio sumados llegó a 28, Milei llegó a 30, o sea, mucho más de lo imaginado, Claro. en un escenario de mucha paridad, porque el oficialismo sacó 27, pero sobre todo, digamos, el hecho de que Juntos por el Cambio, tal cual lo citabas, solo sacó un punto más que el oficialismo, con todos los problemas que el oficialismo tiene, ¿no? Con una gestión, la de Alberto Fernández, que probablemente termine como la gestión peor evaluada al final de todos los 40 años de democracia. Entonces llama mucho más la atención en ese sentido y es claramente, digamos, un mensaje a las dos coaliciones. Ujú. Déjame en ese punto, ¿cómo queda el oficialismo? Aquí el ministro y candidato Sergio Massa queda en una posición delicada y principalmente, ¿cuál es el actuar que va a tener el gobierno en este caso para levantar a un candidato que, si uno también ve las señales, por ejemplo, no tiene el respaldo de todos? Entre ellas la vicepresidenta Cristina Fernández, que tiene un peso muy importante justamente en su sector. Totalmente. Bueno, en primer lugar, decir que hoy el gobierno dispuso una devaluación del peso.
del 22%, entre otras cosas porque era claramente, digamos, se sospechaba una cláusula pedida por el Fondo Monetario Internacional para aprobar la última revisión técnica trimestral y con eso liberar una cantidad de fondos importantes que Argentina tuvo que pagar recurriendo a distintos tipos de fuentes, teniendo en cuenta la grave escasez de dólares que tiene el Banco Central. De esa manera, entonces yo te diría, eso le dispara o fomenta, digamos, una mayor inflación. Ujú. De acá a la elección general del 22 de octubre quedan solo 70 días. Es muy difícil, digamos, que la percepción sobre lo económico obviamente cambie. Y te diría que básicamente lo poco que le queda por hacer al ministro Massa es jugar un poco al contraataque, ¿no? Digamos, decir que Bullrich y Milei son la derecha versus los derechos Ya. y que a partir de eso, digamos, agitar un miedo. Creo que eso que ya lo intentó, digamos, en parte durante esta primera etapa, creo que eso, digamos, es una herramienta de poco efecto y que por lo tanto, desde ese punto de vista, digamos, mucho en ese sentido, mucha esperanza no puede tener. Ujú. Ahora, si uno hace un cálculo bien rápido, porque evidentemente las elecciones tienen en cada minuto su efecto, uno pensaría que Bullrich, en el escenario actual, digamos, con lo que fue las PASO, Bullrich entregando el apoyo eventualmente a un Javier Milei, Milei podría llegar a la Casa Rosada en ese sentido. ¿Es factible esto, entendiendo que también la crítica de Javier Milei va justamente al gobierno, ok, pero a la casta política representada por la derecha que obtiene estos votos? Sí, primero lo veo poco factible porque la coalición de Juntos por el Cambio tiene sectores hacia la centro derecha, pero también sectores como más socialdemócratas, ¿no? Vamos a decir así, Bien. un poco, digamos, un poco variopinta. Entonces, me parece que eso no sucedería porque se desarmaría Juntos por el Cambio, sencillamente, ¿no? En segundo lugar, porque, bueno, yo doy por supuesto, digamos, que Juntos por el Cambio quiere llegar a la presidencia, no quiere, digamos, quedarse en esta discusión de tener que ver si apoya a Milei. Por otro lado, Milei, que ayer hizo declaraciones diciendo que las diferencias que que había tenido con Bullrich eran demasiado profundas y que no sabía si se podían de alguna manera subsanar. ¿Por qué? Por esto que tú dices, que efectivamente el gran negocio del storytelling de Milei es decir que las dos grandes coaliciones son lo mismo y que él Claro. es lo realmente distinto, como ellos, la casta y nosotros los ciudadanos. Claro, eso evidentemente, pero para llegar al gobierno no se puede descartar nunca, pero si uno pensara en el día de hoy, es inviable, digamos, de alguna manera una unión entre esa casta representada por la derecha de Bullrich y los libertarios representados por Milei. Obviamente habrá que ver en el camino porque finalmente siempre hay pactos electorales. Totalmente, sí, no, lo veo muy poco probable, Ya. muy poco probable. En algún momento del camino se especuló con la posibilidad de que Juntos por el Cambio se rompiera y el ala derecha hiciera alianza con Milei, eso finalmente nunca sucedió, entre otras cosas porque creo que Juntos por el Cambio no imaginaba que Milei iba a ser tan buena elección. Entonces, como los estudios indicaban que se estaba desdibujando, entonces ¿para qué hacer una alianza con alguien que se está desdibujando? Por supuesto, ¿no? Ujú. Si finalmente los ganadores, dicho por Juntos por el Cambio, vamos a ser nosotros. Claro. Pero bueno, ahora la fotografía es muy distinta. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Carlos, desde la mirada y desde el análisis político y político-electoral, en este caso, en la figura de Javier Milei, ¿podría verse una intensificación, una mayor potencia en términos de su discurso anti-establishment, crítica hacia todos los sectores, con medidas, por ejemplo, una también de la que ha sido bien comentada, era regular el mercado de la venta de órganos, recuerdo, hay varios temas ahí, pero seguir esa línea o más bien mostrar una línea más de gobierno o de eventual futuro gobierno? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que más propuestas disruptivas me parece que no ayudarían, porque si él quiere crecer, obviamente, digamos, se va a encontrar con un montón de público que pudiese arriesgarse en una primera vuelta,
pero que cuestiones que dividan mucho las aguas me parece que ya no convienen demasiado. Las más polémicas que ya no tienen que ver con lo económico, sino que tienen que ver un poco ya con cuestiones más éticas, ¿no? Como Sí, por sí. ejemplo la venta de órganos. Entonces, desde ese punto de vista, no le veo que vaya a seguir ese camino. Yo lo veo, digamos, más a Milei en una situación de mantener esta pureza política de crítica contra la casta, tratando de captar votantes que no fueron a votar este domingo, ¿no? Porque hay que decir que en la Argentina, desde que se implementó el sistema en el 2011, en la elección general va a votar más gente que en la elección Claro. primaria, y que eso ha tenido incidencias, ¿no? En el 2015, en la primaria claramente se impuso, digamos, Scioli en su momento, Ujú. del kirchnerismo, Scioli, sí. y luego en la general eso se emparejó mucho y finalmente fueron una segunda vuelta que ganó Macri, ¿no? Ujú. O en el 2019, en donde en la primaria Alberto Fernández se impuso por 16 puntos de diferencia y después en la general esa diferencia se achicó a 8. De manera que más participación de gente en la general puede traer novedades y distorsionar esta foto que vimos ayer. Ujú. Carlos, también es relevante el análisis que se da desde los poderes políticos, o desde el sistema político argentino. A tu juicio, ¿se va reconfigurando eventualmente, generando un nuevo escenario y espacio en términos, por ejemplo, del Congreso, del Congreso argentino, con lo que han sido estos resultados de las PASO? Bueno, sin lugar a dudas que vamos a tener un Congreso más fragmentado, eso sin duda. Digamos, Milei, aun cuando no haga una elección excepcional en la general, ya con que mantenga, digamos, una proporción de este tipo, implica un cierto bloque de diputados nacionales, digamos, no determinante, pero sí, digamos, muy importante, y sobre todo que empiece a obtener senadores en varias provincias de Argentina, lo cual, digamos, eso es totalmente novedoso. Sí creo que Argentina, en función de esta situación social y económica, está más para un escenario, se siente como más representada por algún escenario de tres fuerzas que de dos fuerzas como fue en 2019. Claro. Aquí los tercios finalmente ya son la realidad en Argentina. Claro, totalmente. Y de hecho en el 2015 hubo tres fuerzas, dos grandes y una un poco más retrasada, que fue precisamente la de Sergio Massa, el actual candidato oficialista, que sacó el 20% de los votos en su momento y fue hasta 2015 el tercero más votado de la historia argentina, ¿no? Digo, lo cual ya es un antecedente importante de que solamente dos no le terminan de quedar cómodo al electorado. Ujú. Ahora, al ministro Sergio Massa como candidato, ¿qué es lo que más le juega en contra? Muchos dicen la inflación, la situación económica, el bolsillo, evidentemente, también Sí, considerando que sí. actualmente es ministro de Economía, o sea, está en Mm. esta dualidad política que muchos dirían que es un beneficio, pero otros, bueno, más que beneficio puede ser también un arma de doble filo en términos que si no aborda la delicada situación de hace tanto tiempo, tantos años en Argentina en términos económicos, en el costo de la vida, le puede jugar completamente en contra. ¿Cómo lo ves? Totalmente. Massa es ministro hace un año, ¿no? Y la situación inflacionaria claramente en los últimos 7 meses se ha deteriorado muchísimo. Con lo cual, digamos, fue un poco de mal a peor. Y desde ese punto de vista, digamos, en 70 días, obviamente no se puede hacer nada muy notable. Además, para un Massa que es el ministro de Economía de un gobierno que antes de que llegue Massa ya venía mal, porque Ujú. de hecho perdió la elección legislativa, Sí, claro. y además de eso, la situación en la cual Massa está, digamos, vamos a decir así, criticado por sus idas y venidas políticamente, ¿no? Digo, lo que aquí, digamos, popularmente se dice panqueque, ¿no? El que se da vuelta, digamos, con frecuencia. Claro. Sí. Carlos, nuevamente agradecerte para analizar lo que está sucediendo en Argentina luego de estas pasos y vamos a seguir en Canal 24 Horas aquí en Chile, por supuesto, muy atentos a eso. Que te vaya muy bien. Nuevamente, muchas gracias. Igualmente, un placer para mí. Un abrazo, que estés bien.